Bueno, Carlos, buenos días, ¿cómo estás? La verdad que es muy grato poder conversar hoy en el día de hoy con vos. Muchas gracias por tu tiempo y bueno, a ver, como para empezar como esta conversa interesante, para hablar de estrategia de innovación y todo lo que es tu experticia. En principio, presentate, contanos quién sos, cuáles son tus áreas de experiencia y todo lo que venís haciendo al respecto. Así que muchas Hey gracias y Maxi, bienvenido. dale Maxi, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Bueno, muchas gracias Bien. por la invitación. Genial estar aquí compartiendo con ustedes. Es uno de los temas que me apasiona realmente, poder generar conversación alrededor de esta clase sí, de temas o de áreas que son de interés pues, para muchos. Bueno, les cuento un poco de mí. Como dijiste, yo me llamo Carlos Aramillo. Soy cofundador de una agencia de innovación abierta que se llama Distilled Innovation. Nosotros nos dedicamos a acompañar a las empresas a crecer de forma sostenible desde la innovación abierta. Ya llevamos casi 10 años en este tema de hacer empresa. Y bueno, pues en este momento nos encontramos como consolidando unos proyectos de crecimiento importantes, también como diversificando un poco los productos y servicios que tenemos, un poco desde la educación, desde el desarrollo de negocios propios y escalamiento de unas iniciativas ya con tracción y diversificando ciertas inversiones. Hemos tenido un recorrido muy interesante por los diferentes ecosistemas de innovación y emprendimiento, no solo aquí en Colombia, sino también en Latinoamérica, y eso pues nos ha llevado como a interactuar con más de 10.000 líderes y emprendedores, o founders pues en toda la región, y acompañar a más de 1.500 negocios pues a desarrollar nuevos negocios o productos y servicios sostenibles, rentables y escalables desde la innovación. Y bueno, pues ha sido una apuesta que nos ha llevado por un viaje bien, bien interesante, entonces súper bacano poder compartir con vos un poquito de esa experiencia. No, excelente, Carlos, y muchísimas gracias por esa introducción y esa gran experiencia que nos vas a compartir en este ratito. Carlos, creo que para empezar con esta conversación es importante entender un poco qué es estrategia, ¿no es cierto? Y en el sentido que no hay una cultura de la innovación, sino hay una estrategia que la ampare, que establezca tiempos, que establezca recursos, de manera tal que eso incida. En ese orden de ideas, ¿qué es la estrategia de innovación y cómo se relaciona con esto nuevo de esta transformación digital que estamos viviendo? Bueno, sí, transformación digital, digamos que puede considerarse también como una estrategia. Muchas veces es una estrategia de crecimiento y muchas veces también puede estar enmarcada dentro de incluso de la estrategia de innovación. Aquí hay que tener un poco de cuidado, como vos lo decís, porque a veces estos términos se vuelven súper populares como, cierto, innovación, transformación digital, y a veces Sí. van perdiendo como sustancia o como sentido porque se popularizan demasiado. Entonces, eso es de todo, pero realmente no termina siendo nada. Entonces, acá siempre lo importante es entender que estas definiciones cobran más sentido de acuerdo a la cultura organizacional de cada empresa o de cada negocio, de acuerdo a su contexto y de acuerdo, sobre todo, a lo que, si nos vamos a un nivel macro o, cierto, el nivel superior es la estrategia organizacional. Desde ahí, desde la estrategia organizacional, desde lo que yo tengo planteado alcanzarme cierto, y un plan de cómo llegar a esos objetivos, es que se pueden desplegar esta otra serie de estrategias, como una estrategia de innovación o una estrategia de transformación digital, o una estrategia de innovación que contemple un proyecto de transformación digital, ¿cierto? Pero siempre que esté alineada a la estrategia organizacional, porque el objetivo de estas demás estrategias va a ser siempre dinamizar la consecución de esos objetivos, ¿cierto? Dinamizar el alcance de esos hitos, de esos OKRs, ¿cierto? Que los resultados realmente se puedan alcanzar, y que se puedan alcanzar, pues ojalá de una forma mucho más eficiente o innovadora o creativa, ¿cierto? O con mayores réditos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta, y como bien decís, pues innovación y transformación digital yo creo que van de la mano, porque al fin y al cabo lo digital me habla de tecnología, y la tecnología no es más que la herramienta a través de la
sí, la tecnología es la herramienta a través de la cual nosotros interactuamos con el mundo físico. Entonces, siempre que haya herramientas que nos permitan seguir interactuando y haciendo nuestras tareas de una forma más eficiente, pues eso implica también un grado de innovación, así sea disruptiva o así sea, cierto, incremental, en cualquiera que sea el grado, pero es importante tenerlo en cuenta dentro de todo el espectro de mi gestión de la innovación, porque la transformación digital cobra vital importancia en el contexto en el que estamos hoy, ¿cierto? Eso es pues como, he hablado mucho, pero sí No, está perfecto. y es la gran Y de hecho, conclusión, sí. ¿cierto? Que el tema de transformación digital hoy es vital para poder seguir impulsando la innovación en las empresas. Bien, perfecto. Entonces, tiene que estar muy alineado a lo que es la estrategia corporativa, ¿cierto? Si no hay Ujú. estrategia, muy difícilmente se puede hablar de transformación digital. Eso es lo que entiendo como por ahí. ¿Y cómo se puede medir el éxito de una estrategia de innovación en relación a esta transformación digital? En relación a la transformación digital, bueno, entonces ahí está el tema de la transformación digital per se. Entonces, como te decía, la transformación digital realmente no es un tema de software o de tecnología dura, sino de una transformación que empieza en las personas. Entonces, va más por el lado de cómo invierto yo en las personas para mejorar su relación con la tecnología, porque cuando la persona se relaciona mejor con la tecnología, puede hacer no solo mejor su trabajo, sino que puede hacer también más trabajo y puede hacer incluso otros trabajos, ¿cierto? Apoyado en la tecnología. Entonces, ahí ya son tres aristas distintas desde las que vos podés empezar a generar valor para las empresas. Primero lo van a ver reflejado en los ahorros, pero luego también esa transformación digital que realmente empieza por un tema cultural, de mejorar la relación de las personas con la tecnología, va habilitando al negocio a explorar ciertos activos ocultos que luego se pueden capitalizar desde nuevos mercados, desde diversificar su portafolio de productos y servicios, o incluso desde desarrollar nuevas fuentes de ingreso capitalizando esos activos ocultos, por ejemplo. ¿Y cuáles son esos principales desafíos que se enfrentan las empresas durante este proceso de esa transformación y cómo se puede llegar a superarlo? Bueno, bueno, y ahí teníamos también un tema pendiente y es cómo medirlo, ¿cierto? Y entonces, Ah, cierto. para darle trazabilidad pues, a ese tema estratégico y de las mediciones, obviamente puede estar en función de cuánto invierto versus cuánto me está generando esta estrategia a corto, mediano, largo plazo o en mis diferentes horizontes de crecimiento, sean cual sean. Pero obviamente siempre va a depender, pues, como te decía ahora, de cuáles son a nivel organizacional esos objetivos que yo quiero alcanzar y dentro de eso, por ejemplo, la transformación digital, a cuáles de esos objetivos le pega y cómo está buscando dinamizarlos, en qué proporción, con qué números y definiendo esos indicadores, pues yo puedo tener obviamente un sistema que me dé trazabilidad a todo esto, haciendo tangible los aportes de un proceso de transformación digital realmente a una empresa. Listo, y la pregunta que me acabas de hacer era sobre... ¿Cuáles son esos principales desafíos que, digamos, que se enfrentan durante este proceso de las empresas y cómo se puede superar, Exacto, digamos, entonces en este proceso? uno de los principales desafíos es no entender, ¿cierto? Es no entender qué es transformación digital, es pensar que esto es invertir altas cantidades de plata en software o simplemente tener una presencia en Internet y poder vender por Internet. O hay incluso empresas que piensan que es transformarse en empresas de software o de tecnología. A Procter Gamble y a General Electric les pasó algo similar por allá en el 2011, 2012 invirtieron altas sumas de dinero pensando que la transformación digital iba más por ese lado y al no dar esos resultados, pues les tocó tomar también una serie de decisiones ahí ejecutivas y mochar una serie de cabezas también al interior de la empresa por esa mala decisión. Ujú. Entonces, ese es uno de los principales desafíos. Otro de los principales desafíos es pensar que esto es responsabilidad entera del departamento de IT o de sistemas, porque no lo es. Si esto es algo que realmente recae sobre la cultura organizacional, es un compromiso
es un compromiso realmente que se tiene que abanderar desde el top hacia abajo, pero también desde abajo hacia arriba, ¿cierto? Tiene que permear todas las instancias, todos los niveles de la organización. Y como te digo, es empezar a pellizcarnos en listo. ¿Cómo puedo yo mejorar la relación que tengo con la tecnología? Aquí una pregunta muy clave es preguntarnos cuántas de las personas que tenemos nosotros en la empresa son usuarios avanzados o usuarios expertos de las aplicaciones o de las herramientas que usan a diario para hacer su trabajo. Y ahí vamos a ver que empezamos a encontrar una brecha, ¿cierto? A esta brecha en Distill le llamamos como el tema de la alfabetización digital y hemos desarrollado incluso pues como ciertos instrumentos para medir esto e identificar pues inmediatamente en dónde se tiene que cerrar esa brecha, generando habilidades para que la persona utilice mejor la herramienta. Si la persona utiliza mejor la herramienta da más rendimiento y si la herramienta rinde mejor, pues obviamente te está generando ya de entrada ahorros a la empresa. Y ese es el primer paso donde vos empezás ¿cierto? A mirar que esos desafíos pues se van sorteando y que ya esto te empieza a generar eh, eh, una ganancia, un valor. No, excelente, y mira qué alineado que está con respecto a la jerarquía de acá las preguntas. O sea que estás como mencionando algo que tiene que ver con lo que es un autodiagnóstico, entender dónde estamos parados para saber hacia dónde vamos, ¿no? Y en ese orden de ideas, además de la herramienta que me acabas de comentar, que otras técnicas se pueden utilizar para fomentar la innovación y la creatividad, digamos, en la organización durante este proceso de transformarse digitalmente. Bien, listo, excelente pregunta. Entonces, ahí tenemos, pues, exacto, lo primero es hacer un diagnóstico, es identificar no solamente dónde están las brechas de conocimiento, de alfabetización digital en las personas, pues porque es donde vamos a invertir, sino también haciendo un inventario estratégico. Este inventario estratégico debe contemplar cuáles son los activos estratégicos que yo hoy tengo, pero también ser capaz de mapear algunos activos ocultos, también hacer un inventario de los procesos de las herramientas que se utilizan para ejecutar esos procesos y del nivel de automatización, ¿cierto? O el estado del arte pues, en el que está todo el sistema tecnológico de la empresa. Después de eso, entonces ya podemos empezar a implementar el proceso de transformación. Y como esto comienza también por las personas, pues hay que desarrollar una serie de habilidades. Nosotros incluso desarrollamos este concepto de mentalidades habilitantes. Y desde esas mentalidades habilitantes vos puedes encontrar diferentes, digamos, bloques o árboles de habilidades en los que te deberías enfocar de acuerdo pues a las necesidades del negocio de la empresa en particular. Entonces tenemos dentro de esas mentalidades habilitantes la mentalidad de diseño, que resumiéndolo, eh, lo que permite es darle a las personas un, ¿cierto? Un par de ojos distintos o nuevas ópticas para ver el mundo, para descubrir oportunidades y para saber diseñar soluciones. En otras palabras, desde la mentalidad de diseño, vos empezás a desarrollar las habilidades para que las personas puedan innovar realmente, las preparas para innovar. La segunda mentalidad es el tema de la mentalidad ágil. Y aquí viene más un tema de trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces yo primero invierto en la persona, ahora empiezo a invertir en los equipos y aquí se trata de que esos equipos puedan ser capaces de ir un poco más rápido. ¿Para qué? Para empezar a traducir esas habilidades en capacidades para la empresa, que ahí podamos también empezar a mirar temas de ambidiestrismo, ¿cierto? Y de cómo desde la mentalidad ágil promovemos el ambidiestrismo, que básicamente es tener ambas capacidades, ¿cierto? La capacidad de mantener el negocio que conocemos rodando y optimizándolo, pero la capacidad también de explorar nuevas áreas rápidamente, validar esos nuevos horizontes y descubrir o identificar esas rutas de crecimiento pues, y esas áreas de oportunidad. Entonces, dentro de esa mentalidad ágil, trabajamos en eso, en el agilismo, en el trabajo enfocado, en equipos remotos, en equipos de alto rendimiento, toda esa serie de formación. Y finalmente tenemos la mentalidad digital, que después de haber pues, pasado como por todo esto, entonces ya es hora de empezar también a mejorar ese relacionamiento de las personas con la tecnología y de empezar a mirar cómo se traduce esto a nuevas capacidades para el negocio, porque generalmente lo que empezamos es a automatizar procesos. Ojo, no estamos reemplazando personas, que eso es un miedo
que también puede ser un riesgo muy alto en estos procesos. No estamos reemplazando personas por tecnología, estamos automatizando flujos de trabajo para ayudarles a ellos a hacer un mejor trabajo, ¿sí? Obviamente algunos roles van a empezar a evolucionar, pero lo que yo veo acá siempre son oportunidades de migrar hacia otros temas que de pronto no son tan operativos, sino que nos permiten ir a mayor profundidad en habilidades propias del ser humano, como lo son las creativas, las analíticas y demás. No, excelente, Carlos. Y ahí estás tocando un tema, creo que es de resaltar, que es el tema del ambidestrismo. ¿Tenés alguna experiencia en cómo crear ambidestrismo? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Es decir, no solamente para seguir desarrollando el tema de que lo que sabemos hacer, ¿no? Salirse un poquito de confort, pero también estar explorando las nuevas necesidades que se requieren en el nuevo mercado. ¿Me puedes contar algo al respecto, por favor? Sí, ahí también pues, y seguimos como en ese tema de buenas prácticas, y hay que empezar a ver la organización de formas distintas, ¿cierto? Y ser muy coherentes en que si se predica, se aplica, y el que predica, pues debe aplicar, ¿cierto? Por decirlo de alguna forma. Y en ese orden de ideas también, entonces, una de esas ópticas que hay que tener en cuenta es que las organizaciones hoy por hoy, tienen que entender que debido a la velocidad de cambio, de transformación, que es acelerada, porque está regida por el nivel al que avanza la tecnología, que es exponencial, pues entonces las organizaciones también tienen que aceptar que hay que abrirse a jugar de formas distintas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los negocios, los contextos, los hábitos de los consumidores están incluso cambiando constantemente. Entonces, para hacerle juego como a esa velocidad de cambio, y promover el ambidiestrismo, ¿cierto? Ser capaces de cazar y explorar, pero también de explotar y repetir. Eh, un tema clave ahí es generar la capacidad de experimentación, ¿cierto? La capacidad de experimentación, que para eso obviamente se necesita el agilismo, y esa capacidad de experimentación también radica en un tema, o en un cambio de paradigma a nivel cultural, y es dejar de castigar el error. ¿Listo? Dar espacio para experimentar, entender que los experimentos no tienen que ser costosos, ¿sí? Y entender que no se debe castigar el error, sino antes promover que se fracase rápido para capitalizar esos aprendizajes. También te mencionaba que esos experimentos no tienen que ser costosos, y es cierto. Hay muchas formas de abrirnos a experimentar de forma más barata. Las tecnologías nos abren esa posibilidad, ¿cierto? Entonces, dar la oportunidad de que se exploren nuevas herramientas por fuera de las que obligatoriamente por política de la empresa se tienen que usar. Eso es válido para mirar cómo puede incidir de pronto en la productividad o en la motivación de las personas o en el rendimiento del negocio. Relacionarme con los ecosistemas de emprendimiento, de innovación a través de retos o de innovación abierta, o de modelos como Startup as a Service, ¿cierto? Para empezar a desarrollar esa capacidad también intraemprendedora. Eh, y recordar que hasta Steve Jobs pues nos decía o nos decía, no, tenía como buena práctica cuando él estaba a cargo de Apple, que si alguien iba a canibalizar un producto de Apple, tenían que ser ellos mismos, no esperar a que otros lo hicieran. Y en ese orden de ideas, pues hay que estar abiertos, ¿cierto?, a reinventarnos, y a experimentar por dónde más, con lo que sabemos hoy hacer, ¿cierto? Que ahí está también un tema de activos ocultos que les había mencionado antes. eh, Podemos empezar a encontrar de pronto oportunidades de monetizar o nuevos mercados o nuevas fuentes de ingreso. Bien, excelente. Ahí también me da pie a otra pregunta. Hablaste de intraemprendimiento. ¿Qué es el intraemprendimiento y cuáles serían como los pasos a seguir como para que esto tenga un buen fin, ¿cierto? ¿Cómo se puede llegar a desarrollar al interior de la organización? Sí, o sea, como para dejarlo en términos muy sencillos, Sí. intraemprendimiento o emprendimiento corporativo es cuando yo abro espacios o equipos de emprendedores al interior de una empresa para que emprendan, ¿cierto? Y desarrollen nuevos modelos de negocio, aprovechando que esas capacidades, esos recursos que ya están construidas y a las que tienen acceso dentro de esa organización. Para eso, obviamente, hay que desarrollar, como te digo, todo un entramado de habilidades que vayan habilitando no solamente esa apertura cultural desde la organización, sino también pues esas capacidades
en la empresa y esas habilidades en las personas. Y obviamente también incluso contar pues como con planes de incentivos eh, y con garantías para permitir que esos nuevos negocios si crezcan, si escalen y se vuelvan sostenibles. Pero además de eso hay que también ser conscientes de que esto no basta pues con hacerlo una sola vez, sino que hay que invertir el tiempo necesario para consolidar un sistema que ya también se vuelva replicable en sí mismo y que sea un modelo de emprendimiento corporativo que yo pueda correr por ciclos y que empiece a controlar pues, ciertas variables que me garanticen también los mínimos de éxito, ¿cierto? Excelente, Carlos. ¿Y cuál es el papel del liderazgo? ¿Qué característica tiene que tener un líder como para poder organizar, gestionar y realizar todas estas etapas de innovación al interior de la organización? Listo. Déjame incluso voy a pastelear acá Dale, dale, eh, de un, una, contá. un tema, pero sí, el liderazgo en estos temas de agilismo y de transformación digital se transforma. eh, y se transforma porque pasa de ser un liderazgo que era como muy jerárquico muchas veces, a ser un liderazgo, también un segundo yo lo busco por acá, Tranquilo. listo, sí, exacto. Eh, Empieza a cobrar un liderazgo muy distinto, ¿cierto? Eh, Hablemos como de tres estilos de liderazgo. El liderazgo estratégico que propicia articulación y ejecución y trazabilidad, ¿cierto? Está No ahí te estás como, compartiendo algo. Qué pena, estás compartiendo no, no, algo no, no, porque no. Ah, no, ok, no te ok. estoy contando, ¿sí? Listo. Es simplemente eso, es como considerar esos tres nuevos roles del liderazgo dentro de este tema. Y es como el liderazgo se vuelve menos delegar o menos una actitud de poder y más una de responsabilidad, ¿cierto? Eso nos lleva a asumir como esos tres nuevos roles. Entonces, uno es el liderazgo estratégico, en donde obviamente necesitamos esa persona que propicie la articulación al interior de la organización, pero también la ejecución y la trazabilidad a los procesos o a, ¿cierto? Esas acciones pues que me van a llevar a alcanzar los objetivos. Un liderazgo enfocado en el servicio, eso es muy importante, y te decía, pues, como ese gran cambio de paradigma, que ya es menos como autoritario y más de, hey, ¿cómo puedo propiciar el aprendizaje? ¿Cómo genero confianza? Y cómo invierto también en el crecimiento personal de las personas que trabajan conmigo, de mis equipos de trabajo, porque, porque ahí es donde yo realmente estoy encontrando como líder, cómo le creo valor a, ¿cierto? A esas personas. Y el liderazgo para el futuro que puede irse ya entonces también a roles, ¿cierto? En temas de innovación, que está propiciando precisamente esa transformación, la gestión de la innovación y el crecimiento del negocio desde incluso ese diseño de futuros y esa experimentación. Excelente. ¿Y cómo se puede asegurar que esta transformación digital esté alineado con los objetivos estratégicos de una empresa? Volvemos como al principio, pero creo que es importante tener un poquito ahí como más detalle, más detalle. Es decir, ¿cómo crees que es necesario hacer el paso a paso? Sí, exacto, pues si estamos partiendo de un macro, ¿cierto? Y de unos objetivos, pues, a gran escala u organizacionales, lo que tenemos que entender es eso, es cómo mejorar la relación de las personas con la tecnología puede avanzar esos objetivos. ¿En términos de qué? De, por ejemplo, métricas como la cantidad de tareas terminadas por sprint o por ciclo de trabajo, los ahorros o las eficiencias en tiempo o en dinero por la interconexión de sistemas de información, los ahorros de tiempo o de dinero por hacer, por ejemplo, nuevas herramientas de software as a service o de gestión de proyectos. Sí, entonces cada una de estas capilaridades que ya sí se ve como algo muy tangible desde la transformación digital, pues a qué está conectado de los objetivos macro o a qué le aporta realmente. Y de ahí, pues obviamente, no solamente a qué le aporta, esa es la métrica, sino cuál es el criterio también de aprobación o de rechazo para el éxito de esa métrica. Entonces, es en qué porcentaje también o en qué volumen debería aportar, entendiendo que mientras más agresivos o mejores resultados, ¿cierto? Esto es un negocio de riesgo también, o bueno, o puede ser el símil,
pero obviamente a mayor riesgo, pues mayor recompensa. Acá también el tema es eso. Si yo quiero que la transformación digital sea más inmediata, en menor tiempo, pues también tengo que estar eh, entendiendo ese balance, ¿cierto? Ese balance, y eso nos devuelve como el ambidiestrismo, ese balance entre qué tanto voy a demandar o a habilitar recursos para esa experimentación, esto nuevo, esa transformación, o cierto, y dependiendo de hasta qué nivel esté preparado para mantener el negocio ya también como en un cruise control, porque no alcanza a ser un piloto automático, pero sí en un cruise control ya con el conocimiento y el know-how que tenemos, ¿cierto? Y eso es importante ese balance porque a nivel cultural eso se puede ver en que si hacemos unas demandas muy altas o si tenemos unas expectativas demasiado voladas y poco aterrizadas, eso puede incidir de forma negativa en el talento porque los puede llevar al burnout, ¿cierto? Ujú. Exactamente, y estoy como muy de acuerdo con todo lo que acabas de contar. Para finalizar, Carlos, te pregunto, ¿cuáles son esos factores o clave de la cultura de la organización que favorecen o inhiben el tema de la innovación? Desde tu experiencia y de lo que has visto durante todo este tiempo que venís trabajando el tema. Bueno, no, o sea, hemos hablado ya de varios, ¿cierto? Algunos de esos son el tema de cómo nos abrimos a la experimentación, cómo empezamos a medir el fracaso o a más bien no castigar el error. Hay temas claves a nivel de comunicación interna y es crear canales y ambientes propicios para dar feedback, ¿cierto? El feedback es clave en estos procesos. Eh, Empezar a generar también el tema de sistemas, ¿cierto? Menos estructuras jerárquicas, más pensamiento sistémico, porque el pensamiento sistémico me lleva también a involucrarme de una forma distinta y a relacionarme mejor con las otras áreas de la empresa, entendiendo desde mi rol y desde mi responsabilidad cómo genero yo valor, pero también cómo pueden interactuar ese valor con diferentes áreas para potenciarse u optimizarse. Los OKRs, creación, ¿no? También es un tema cultural importante a nivel de cambios, pues, o de ajustes que nos lleva precisamente a eso, de pronto a señalar menos y a responsabilizarnos más y Total. eso también yo creo que acelera un poco la productividad o por lo menos te deja mucho más claro cómo tu rol está creándole valor al negocio y de qué acciones depende, obviamente a través de un sistema trazable a nivel visual, ¿cierto? Que también aporta bastante pues a la cultura y al negocio. Ah, no, espectacular, creo que estoy muy alineado con lo que decís. De hecho, muchos expertos hablan sobre la tolerancia al error. Yo siempre digo en las conversaciones o en las clases, es que desde que nacemos nos están midiendo, ¿cierto? Y a veces tendríamos que cambiar esas dinámicas. Sé que es importante porque Sí. también hay personas, o hay autores que dicen, no se puede mejorar lo que no se puede medir, pero creo que hay maneras Ujú. y creo que el error o en mirar las nuevas posibilidades es lo que nos lleva a un nuevo aprendizaje. Así que, Carlos, muchas gracias por este espacio, muchas gracias por tu tiempo y como decía un filósofo argentino, gracias totales, papá. Gracias totales, papá. Hey, Maxi, muchas gracias a vos por el espacio. Ojalá sigan habiendo muchos más y nada, por acá nos vemos. Claro que sí, esa es la idea. Listo.